Parto sin dolor, donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza. Bienvenidos a Parto sin dolor, un espacio donde hablaremos de partos y partidas. Esta noche, mis compañeras de podcast, Ani Torres y Angie Franco, nos contarán sus historias de cómo fueron ser madres terminando la adolescencia. Ani tiene un posgrado en partos, tiene 3 hijos, mientras Angie solo tiene el pregrado, pues tiene solo un hijo. Empecemos. Les presento a mis compañeras y creadoras de este espacio, Ani Torres y Angie Franco. Angie, cuéntanos un poco sobre ti. Hola Liliana. Bueno chicos, mi nombre es Angie Franco, yo soy psicóloga creadora de Emociones en Color, un espacio en donde podemos explorar lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón y todo lo que nos hace humanos. Ani, ahora compártenos un poco sobre ti. Bueno Lili, muchas gracias. ¿Cómo están? Me encanta estar con ustedes en este espacio y hoy les voy a contar un poco sobre mi historia. Yo soy comunicadora social, me gusta mucho trabajar en redes sociales y además tengo 3 lindos hijos. Sí, Ani ha sido la artífice y creadora de toda nuestra campaña de expectativa para el podcast. Es una persona muy creativa. Empecemos con esta primera historia de partos. Ustedes fueron madres muy jóvenes, terminando la adolescencia. Cuéntanos, Ani, ¿cómo fue dar esa noticia en la casa, contarle a sus papás o a su núcleo familiar cercano, estoy embarazada? Bueno, yo creo que la paridera comenzó ahí, porque yo no le había contado a mi papá ni siquiera que tenía novio. Entonces, pequeño detalle. Había que contar desde el principio. Apenas nos enteramos, o sea, eso fue como 2 meses después 2 meses después nos enteramos. Y con mi esposo, pues acordamos de que le iba a contar a mi papá. Entonces, pues, valiente él porque se decidió ir a hablar solo con mi papá mientras yo estaba muerta del susto. Entonces, pues ahí empezó la paridera porque pues yo no sabía cómo iba a reaccionar mi papá, qué era lo que iba a pasar. Y pues cuando él fue a hablar con mi papá, eso fue un mar de emociones porque él se puso a llorar, porque él no sabía nada. Después, pues hubo un conflicto en la casa porque mi mamá, porque no sé qué, bueno, cosas así de familia. Y después, pues el transcurso del espacio de ser papás tan jóvenes, yo estaba prácticamente en la mitad de mi carrera, mi esposo iba como en los últimos semestres y pues fue un choque bastante fuerte para las 2 familias. Bueno, pero hasta aquí nos contó la reacción de su papá, que fue pues de sorpresa, de cómo así que está embarazada y usted ni siquiera sabía que tenía novio. Pero la reacción de su mamá. Bueno, la reacción de mi mamá, resulta que cuando yo me enteré, yo al otro día, o sea, yo me enteré una noche después del cumpleaños de mi abuelita, llegué de montar en kayak y de no sé qué, entonces llegué yo a mi casa muy campante a hacerme la prueba por la noche. Apenas me enteré, salí corriendo a buscar a una amiga porque no sabía ni qué hacer. Llamé a mi esposo estaba en un baby shower, qué casualidad. Y como que lo llamé, le dije, porque fui a una cosa de minutos, lo llamé, le dije y me colgó. Me colgó, según él me cuenta, se tomó un vaso de ron así puro y después me volvió a llamar y me dijo, no te preocupes, vamos a hacer esto juntos, vamos a lograrlo, lo vamos a tener, no hay problema, no sé qué. Después yo llamé como a un montón de amigas y cada una me daba su versión de si qué debía hacer o no con el tema. El otro día ya sentí a mi mamá estaba sentada en la cocina, estaba fumándose un cigarrillo y le dije, mami, tengo que hablar contigo. Resulta que días antes ella me había encontrado la prueba de embarazo en la maleta. O sea, no fue ninguna sorpresa, ella ya sabía. Ella sí lo sospechaba por eso, pero pues mi
yo muy en mi mentira le dije en ese momento, no mami, tranquila, es que eso es para una clase. Para una tarea. De una es para amiga, una tarea. Para una Llevarlo tarea. hasta el Resulta final. que en la universidad había una clase que se llamaba Afectividad Plena, Sexualidad Madura, donde a la gente le enseñan a los métodos anticonceptivos, no sé qué. Yo no tuve esa clase ese semestre. Pero entonces sí, tenía unas amigas que estaban en esa clase. Yo, no, es que una amiga me pidió el favor para llevarle, que necesitaba llevar eso para la clase. Claramente en esa clase pues no piden nada de eso, pero pues esa fue mi excusa. ¿Y te pues, creyó? pues no sé, yo creo que no. Pero lo intentó. Pero lo intentamos. Llevarlo hasta el final. Hay que, como dicen por ahí, fake it until you make it. Pero pues no lo logramos. Yo le conté a mi mamá pues me abrazó, se puso a llorar, estaba muy asustada, me decía como, tengo mucho susto de que su papá la eche de la casa. Sí, en los 90 o 2000 tal vez que pasó eso, era una reacción muy normal en las familias que nos amenazaran con usted mete las patas, se va de la casa, no hay más estudio, hasta aquí llega sus pequeños privilegios que podamos tener en ese momento. Y creo que ese era como uno de esas formas de poner terror de si usted está embarazada. En mi caso yo no he sido mamá, pero sí tengo un caso muy cercano que fue el de mi hermana. Mi hermana fue mamá adolescente y sé un poco de lo que están hablando. Angie, cuéntanos, ¿cómo fue dar esa noticia en tu casa? Bueno, quiero comenzar por la intervención que hacía siempre en la historia que estaba contando Ani. Yo siempre lo negué hasta el final, hasta que ya... Hasta que se le notó la barriga y ya fue No, innegable. tampoco. ¡Sorpresa! No, hasta que ya mi familia prácticamente ya lo sabía todo, ahí yo lo seguía negando. Yo también vengo de una familia santanderiana. Yo soy de Bucaramanga, mi mamá, mi papá, mi hermana mayor y mis abuelos, mis tíos, bueno, todos somos de Bucaramanga. Y mi papá, como solo tuvo mujeres, siempre nos decía, ojo con quedar embarazadas, porque si quedan embarazadas, las voy a echar de la casa. Eso era lo que nos decía desde que yo tengo memoria. Yo tenía a mi pareja supremamente estable. Fue mi primer amor, mi amor de la adolescencia, donde todas las hormonas estaban completamente alborotadas. Bueno, estábamos en ese punto. Y en un momento, pues fuimos muy responsables. Nos dejamos de cuidar y creíamos que no nos íbamos a pasar. Nos creíamos cuerpos gloriosos prácticamente. Y pues nos confiamos. El tema es que yo planificaba. Y esas pastillas me desacomodaban mi ciclo hormonal, por decirlo de alguna manera. Entonces a mí a veces me llegaba el periodo, a veces no me llegaba. Por eso fue que yo me confié. Yo podía durar 2 meses sin el periodo. Pero 9 meses era un poquito, ahí ya era un poquito, No. sospechoso, ¿verdad? Bueno, resulta que ya casi a los 2 meses de que no me había llegado, no, casi a los 3 meses, ya me preocupé. Entonces hablé con mi pareja en ese entonces, con el papá de mi hijo, y le comenté, le dije, no, voy a hacerme una prueba de embarazo desechable. Yo me iba para Bucaramanga, porque íbamos a celebrar la Semana Santa con mis abuelos, con mis tíos y con mis primos, y en ese viaje íbamos a viajar como a las 5 de la mañana, yo a las 4:30 estaba en el baño haciéndome la prueba de embarazo. Y efectivamente salieron las 3 rayitas. Para mí fue completamente choqueante. No sabía qué hacer, tenía 19 años, estaba en 4º semestre de comunicación. Estaba como comenzando mi vida prácticamente, entonces yo lo único que le rezaba a Dios era que esa prueba estuviera dañada. Pronto sí estuvo, porque 3 rayitas. Nunca había visto. ¿No eran 3 rayitas? No. Bueno, las que fueron. El punto es que llamé al papá de mi hijo y pues los dos nos quedamos impactados, no sabemos qué decirnos, no sabemos qué hacer. Y yo duré esa semana en ese viaje, pues aguantando absolutamente todo, callada. Pero, Perdón, en ese viaje no hubo alguien que le dijera, qué brillo de los ojos. te iba a contar, la mamá de mi papá
me dijo, en un momento estábamos con toda la familia reunidos y me dijo, yo la veo a usted muy rara, está enferma, la veo demacrada, yo siento que le está pasando algo. Y yo, sexto sentido de abuelita. Yo no, todo está bien, todo está tranquilo, listo. Me devolví a Bogotá, ya enfrenté la situación con el papá de mi hijo y decidimos hacernos la prueba de sangre como para verificar. Pero en ese entonces él ya tenía la idea de que iba a ser papá. Él quería que esa prueba saliera positiva. Ese día dijimos, salga positiva, salga negativa, vamos a celebrar, vamos a tomar, si llega a salir positiva, te vas a tomar tu última cerveza. Me invitó a almorzar, la verdad fue un momento muy bonito y que me quedó grabado en mi corazón. Y ya pues cuando recibimos el resultado, yo le dije, mira tú el sobre, yo no quiero ver nada. Y él lo vio y saltó de la felicidad y eso para mí lo fue todo. Yo dije, voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Con el respaldo de él yo lo tengo todo. Porque yo siento que para una mujer es muy importante que su pareja diga, o sea, te voy a apoyar, yo voy a estar para ti, para uno dar ese paso de decir, y más siendo tan chiquita, decir sí, voy a ser mamá. Resulta que por cosas de la vida, a la primera persona que le conté de mi familia fue a mi hermana mayor, y pues nosotros somos muy creyentes, creemos mucho en Dios, y ella lo primero que me dijo fue como, no vaya a abortar. Y yo le decía, llorando, le decía, pero me van a echar de la casa, mi vida se acabó. Y ella me decía, a mí no me importa que la vayan a echar de la casa. Si la echan, yo me voy con usted, pero usted no va a abortar. Bueno, tenía una red de apoyo bastante fuerte. Sí, ella ha sido como mi segunda mamá siempre, entonces ella siempre me ha respaldado desde chiquita. Y ella me dijo, hagamos una cosa, dígale a mi tía, que mi tía, la hermana de mi mamá, también fue mamá joven, como mi tía fue mamá como a los 20 años. Ella nos va a saber asesorar y nos va a orientar para saber, pues, qué hacemos, cómo hacemos para darle la noticia a mis papás. Bueno, pues resulta que mi tía, mi familia es muy ansiosa, todo lo exagera. Pues obviamente era algo para exagerar, ¿no? Pero ella no supo respetar mis tiempos y yo es lo único que estaba esperando, era como terminar mi semestre de la universidad, terminarlo bien y ya cuando lo terminara pues contarles la noticia. Pero pues no, eso no fue así. Y yo ya estaba imaginándome una cantidad de cosas con el papá de mi hijo, ya nos estábamos imaginando que nos íbamos a ir a vivir a Canadá. Yo le conté esto a mi tía y mi tía se asustó y ese día que le conté, ella llamó a mi mamá. Mi mamá llamó a mi papá. Dios. Y mi mamá llamó a la mamá del papá de mi hijo. Quiere decir, los papás, ni tanto mis papás ni los papás de él se enteraron por nuestras bocas. Entonces, eso fue lo más terrible. Una familia bastante comunicativa. Mucho. Y nosotros estábamos relajados, tranquilos de la vida. Nosotros nos devolvíamos juntos de la universidad. Habíamos pasado todo el día juntos y de repente llama la mamá la mamá del papá de mi hijo, lo llama y le dice, mi amor, ¿todo está bien? ¿No tienes algo que contarme? Es que recibí una llamada de la mamá de Angie. Como que le estaba probando para saber si él era capaz de decirle algo. Ellos ya sabían todo ahí. Pero lo negamos hasta el final. Él, no mami, todo está bien, tranquila, no te preocupes, estoy dejando a Angie en la casa, ya voy a la casa y hablamos. Ahí el medio empezó a sospechar. Y yo, no, amor, tranquilo, no, nadie sabe nada, no te preocupes. O sea, yo intento a veces ser muy relajada con las cosas, muy fresca, y pues en ese momento, pues todo me salió mal porque pues realmente ya lo sabían. Cuando llegué a mi casa, él quería subir conmigo. Y ahí ya me entró el miedo. Y él me dijo, no, mi amor, ven y te acompaño a tu casa, te dejo en la puerta de tu casa, saluda a tus papás y me voy. Yo no. Yo creo que es mejor, no, tranquilo, amor, vete, y yo subo sola. Ya me estaba, la intuición, ya, el instinto me estaba diciendo que algo estaba pasando. Pero igual yo decía, negarlo hasta el final, no me importa, lo voy a negar hasta el final. Ella seguía y seguía. Y bueno, le timbré en mi casa, mi hermana me abrió y mi hermana estaba así como toda rara. La están esperando arriba, me dijo.
Ese fue el saludo. Marica, póngase doble pantalón porque aquí... Mis papás me estaban esperando arriba, yo, ¿todo bien? Y yo, ¡ah! Aquí fue. Llegué, mis papás, los dos estaban con, o sea, la habitación de ellos estaba cerrada, la puerta estaba cerrada, entonces yo tuve que abrir y me dijeron, no, cierra la puerta. Yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la universidad? ¿Qué tal todo? Yo, no, todo súper bien, ahí voy sacando el semestre adelante, yo iba re mal en el semestre, por todo ese estrés de que iba a ser mamá, fue muy fuerte para mí emocionalmente. Y nada, eran como intentándome hacer preguntas a ver si se me salía algo, y me decían, ¿tú no tienes algo que contarnos? Y yo, ¿será que creen que me está yendo mal en la universidad? Yo intentándome decirme mentiras, convencerme de que ellos no sabían cuando yo también sabía que ellos ya sabían. Hasta que o sea, yo como lo iba a negar hasta el final, no lograron sacarme ninguna palabra. Hasta que mi papá se puso serio y me dijo, Angie, ¿tú estás embarazada? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Y ya, la habitación se tensionó y todo quedó en silencio. Y me puse a llorar. Y yo, soy la peor hija del mundo, soy una decepción para ustedes. Bueno, fue un momento bastante traumático. Y ahí mis papás se pusieron, todos nos pusimos a llorar. Creo que ese momento siempre es así, es como lloremos. ¿También te pasó? Sí. Sí, esos momentos son duros. Bueno, Angie, ahorita decías que fue un tema emocional fuerte. ¿Cómo cambia la vida como estudiante, como mujer, como hija, como esa post-adolescente que se va a convertir en mamá? ¿Cómo cambia la vida? No, pues es un antes y un después, la vida te cambió por completo. A mí lo primero que me dijo mi papá es, ¿tú quieres seguir estudiando? Y yo, claro que, o sea, yo quiero ser una profesional. Listo, esa era la respuesta que necesito. Y yo seguí con mi carrera. Y es duro porque en la universidad la mayoría de las personas son personas de plata, de dinero. Entonces te juzgan mucho. Te miran mal, te excluyen. Y sentir ese rechazo es duro. Pero aún así yo siempre he sido en muchas ocasiones muy importaculista. Y obviamente me daba duro internamente, pero yo... ¿Sabes algo? Se mostraba fuerte. Yo sí sentí algo diferente. Y cuando estaba embarazada, lo que más sentí fue el apoyo de la universidad. Sí. De hecho, me hablaban de grupos de apoyo, habían otras chicas que estaban embarazadas, mis compañeros me acompañaban, me cuidaban, estaban pendientes de mí. La verdad, en la universidad fue súper bonito ese momento porque los profesores, todos estaban súper pendientes de mí, de la niña. Cuando llegué a la niña, que ya había nacido, eran, mejor dicho, todos matados. Era chistoso porque me veían y era una barrigota gigante y me decían como, ¿segura que no son gemelos? Y yo, no, pues hasta el momento no tengo ni idea, pero sí. Y todos eran súper pendientes de mí. De hecho, ahí conocí también a tu hermana, pero no me acordaba. Es que estudiamos en esa época en la misma universidad. Bueno, o sea, por parte de mis compañeros, sí. O sea, cuando mis compañeros se enteraron, me acogieron un montón. De eso sí, de hecho no me puedo quejar. Y tampoco de mis profesores. Pero yo hablo más que todo como de personas que no estudian contigo, ¿sí me entiendes? Como gente de la universidad que te mira raro, que murmuran cuando estás haciendo la fila del almuerzo. No hablo como tal de la comunidad administrativa ni nada de eso, sino es como más de la gente de afuera. En mi caso también sentí mucho apoyo por parte de profesores y de mis amigos. Mis amigos me consentían un montón. Pero el recibir como esas miradas de esta mujer la cagó, la embarró, es duro. Eso por ese lado es duro. Y pues nada, la vida te cambia por completo porque pues yo estaba en cuarto semestre en la universidad, estaba en la época loca de la universidad, donde tú salías de clases y te ibas a beber con tus amigos, o hacías lo que fuera, ir a ver películas, parchabas un montón y ya yo no podía hacer eso. Pero
pues tenía que acoplarme, ¿no? O sea, ya yo fui la que decidí ser mamá, así que yo pues asumí esa responsabilidad desde el inicio y intenté acomodar mi vida. Obviamente el no vivir ciertas etapas sí me dio muy duro, pero igual es una experiencia que no cambio por nada del mundo. Ok. Ani, cuéntanos, yo he tenido ahí como curiosidad, ¿qué secuelas deja un parto en una mujer físicamente, emocionalmente, como mujer, como hija, como en todos los aspectos, como profesional? Bueno, de secuelas que te deje un parto, depende. Depende de cómo vivas el parto. Porque, pues gracias a Dios o a que la vida me permitió tener 3 experiencias totalmente distintas. Sé la diferencia entre un parto planeado, con un acompañamiento desde el principio, donde tú tienes a tu doctor que está contigo, que, mejor dicho, hace que el ambiente sea lo más acogedor para ti. eh, Porque en el segundo y en el tercer parto mi doctor me hacía chistes durante el parto, me ponía música, estuvo conmigo todo el tiempo. Ya cuando yo estaba súper cansada con la barriga me dijo como, bueno, ¿ya quieres tener el bebé? Bueno, y me ayudó a que naciera más rápido. Eh, la verdad, depende o sea, La no sé etapa. si el momento, la etapa de la vida, porque pueden haber pues mamás jóvenes que en serio hayan vivido una muy buena experiencia. Pero pues en mi caso, la verdad, mi primer parto fue de las cosas más traumáticas en mi existencia, porque yo siento que viví lo que llaman ahora violencia obstétrica, porque me hizo tacto cualquier cantidad de personas que estaban estudiando enfermería, ginecología, no sé, de todos los que estaban estudiando, yo fui su caso de estudio. Cuando yo estaba con el dolor más terrible, los médicos no me ponían cuidado, parecía una loca gritando en el hospital, que me dieran una cesárea, que me dieran una cesárea. Yo pues tenía 19 años, no tenía ni idea cuál era la diferencia entre una cesárea, o sea, pues sí sabía que era una cesárea, que era un parto, pero pues no. La experiencia La como tal. experiencia pues no tenía ni idea, entonces yo decía, no, una cesárea, y a mí me gritó la doctora que qué me pasaba, que yo porque estaba pidiendo eso, que era lo otro. Me acuerdo que en pleno parto yo estaba tan asustada, se me fue el aire. En esa vez me hicieron una maniobra que eso está prohibido, pero pues esa vez me la hicieron porque yo ya no podía pujar, o sea, yo ya estaba tan desgastada física y mentalmente que yo decía, no puedo más, no puedo más. Y entonces llegó una enfermera, yo me acuerdo de la enfermera, es una señora muy grande, que se montó encima mío y bajó a la niña así, lo más Wow, qué dolor. fuerte, y creo que eso me hizo daño porque eso hizo que se me pegara la placenta. No tengo pruebas, no puedo decir que eso fue lo que pasó, pero siento que eso fue lo que pasó. Eh, me hicieron, durante el parto, yo en esa angustia, en esa cosa, aparte la ginecóloga muy querida me dice, ay, es que su esposo su esposo no, sino el papá de su hija no nos trajo tinto. Y su papá sí, y yo ¿qué quiere que haga mientras estoy pariendo? Entonces, y lo peor es que mi esposo fue el que le mandó el tinto, sino que el que le llevó el tinto fue mi papá, entonces pensaron que era mi papá el que había hecho eso, el mandado, ¿no? Pero es como algo muy Pero relevante. independientemente de quién le haya llegado el tinto, porque a mí me está reclamando un tinto mientras estoy pariendo a mi niña, o sea. Angie, cuéntanos, en tu caso, ¿cómo y qué secuelas dejó el parto? Bueno, algo que me empezó a suceder cuando estaba en mis últimos meses de embarazo era que me daban unos calambres en las piernas, en esta parte como del gemelo, y eso nunca se me quitó. Hasta el día de hoy, 9 años después de tener a mi hijo, cuando camino rápido, sigo teniendo ese dolor.
eso es una de las secuelas que digo yo físicamente, porque igual el cuerpo te cambia drásticamente. Eso siento es algo que es una secuela física que me quedó. Espérate, una pregunta. ¿Puedes estornudar Sí, sin problema? sí. Ok. Porque después del parto uno no vuelve a estornudar como antes. Porque ya sé por qué lo dices. Y yo sé que ustedes también lo saben. No vamos a entrar en detalles. Investiguen. Bueno, me quedé con la duda. Por favor, envíenos esa historia a parto sin dolor de qué pasa con los estornudos después del embarazo. Bueno, fue bastante duro porque, bueno, yo siempre me he caracterizado porque yo tengo un umbral del dolor muy alto. Entonces, cuando yo empecé como a tener estos dolores de las contracciones y demás, o en el trabajo de parto, yo estaba tranquilamente en mi universidad presentando mis últimos parciales. Y cuando llegué a mi casa, cuando yo ya sospechaba, porque uno de mamá, bueno, no generalizo, obviamente a todas no les pasa, pero uno como que siente, algunas sentimos que ya nuestro hijo va a nacer. Yo decía, no, yo ya estoy en trabajo de parto, o sea, le conté a mi papá y mi papá me veía tan tranquila, pero tan tranquila, él decía, "Ay, esos de esas contracciones falsas, ¿cómo es que se llaman? No, Braxton Hicks. esa. Él no me creía. Dijo, esperemos a que llegue su hermana, mi hermana es doctora, para que ella evalúe cómo está usted, su estado de salud y tomamos la decisión. Mi hermana ese día llegó a las 10 de la noche. Pues yo me fresqué porque dicen que cuando tú vas a tener a tu hijo, tú no puedes comer nada de sólidos, que tienes que tener una dieta líquida y pues yo tenía mucha hambre, mi papá no me quería creer, yo empecé a comer normal. Mi hermana llegó y me dijo, sí papi, allí está en trabajo de parto, hay que llevarla a la clínica. Y él, ¿en serio? Es que yo la veo, o sea, es como yo hablando con ustedes, yo estaba así, muy tranquila. Bueno, tipo 11 de la noche, nos fuimos para la clínica Colombia, que fue donde nació mi hijo. Yo vivo en el norte, entonces era una distancia bastante larga. Era un viernes, mi hijo nació un viernes 13. Pues los viernes la gente siempre sale a rumbear, había mucho trancón. Bueno, fue muy complicado llegar, la verdad. Cuando llegamos, el doctor me hizo tacto y ya tenía 3 centímetros de dilatada. O sea, yo todo el día había estado en trabajo de parto. Como yo tengo mi umbral del dolor muy alto, yo le dije a los doctores que yo no quería que me colocaran anestesia. Yo quería tener mi parto así, al naturalito, sin ninguna ayuda ni nada. Yo me creí la vieja más fuerte del mundo. Y también fue un poco traumático porque ese día había tenido una discusión con el papá de mi hijo y él había decidido terminar la relación. Entonces yo emocionalmente estaba muy destruida. Y yo decía, y bueno, él y yo habíamos planeado que él era el que me iba a acompañar en el parto. Él había tomado la decisión de irse a Estados Unidos desde que yo tenía como mis 7 meses para trabajar, para recaudar dinero, pues para tener dinerito para cuando mi hijo naciera y para comprarle cosas, traerle regalos y demás. Bueno, pues resulta que mi hijo se adelantó una semana. Él ya tenía su pasaje pues comprado, ya no podíamos hacer nada. Entonces pues era un revuelto de emociones, la verdad fue muy complicado para mí. Yo ni siquiera tuve tiempo de avisarle a él que pues que nuestro hijo iba a nacer, porque a ti te ingresan a la habitación, a ti te quitan todo, o pues en mi caso fue así. A mí me quitaron pues celulares y de todo. Y bueno, pues empezaron a preparar como todo el ambiente. Yo tuve una habitación sola para mí, pues siento que eso fue una bendición para mí porque no todas las mamitas como que tienen esa opción. Y siento que es como un momento tan íntimo y es muy importante. Ojalá todas pudiéramos como tener esa privacidad. Mm, Pero porque tú tuviste la habitación sola para ti, ¿cuándo? ¿Cuando ya tuviste al bebé o después? ¿O antes? Desde antes. desde cuando, o sea, cuando ingresé a la clínica que el doctor me hizo el tacto, cuando ya me fueron a ingresar
Yo ya tenía mi habitación, o sea, mi hijo nació en esa habitación. Ah, estuviste en una sala TPR. No sé cómo se llama. No sé de qué están hablando, Trabajo de parto y recuperación. pero gracias. Entonces, bueno, el no poderle comunicar al papá de mi hijo, o sea, pues igual que yo estuviera destruida porque me terminó y demás, pues o sea, él tenía que enterarse, entonces para mí fue muy difícil no poder decírselo directamente, pero pues claramente pues toda mi familia le contó a la familia de él y todos pues fueron corriendo pues a la clínica y él se enteró y yo ya tenía como 7, casi 8, no 7 centímetros porque todavía aguantaba el dolor de dilatada y ahí me lo pasaron, me entró una llamada de él llorando. Bueno, cuando tomé esa llamada, pues él estaba supremamente arrepentido, llorando, me dijo que me amaba, que él hubiera querido estar ahí en ese momento como lo habíamos planeado, pero que nada, que me deseaba lo mejor, fue una llamada como de 1 minuto en donde me dijo de todo, me pidió perdón, que me amaba, que no sé qué, pero nada, que esperaba que todo saliera bien. Pero eso era ¿Cómo así que regresaban o que seguían terminados, o sea. Pues si me pidió perdón, yo creo que era que regresábamos, porque igual cuando él llegó a Colombia, pues seguimos la relación. Las cosas continuaron. Sí. Ok. Y bueno, colgué esa llamada. Ay, Dios mío, me empezaron los dolores. Pero una cosa que de verdad yo no se lo deseo a nadie. Es un dolor que es un dolor que yo jamás en la vida pensé sentir. Y empecé a gritar. Yo que me burlaba de las mamás que llegaban gritando, yo no sé qué. Yo, póngame la huevo. Se me salió. Qué pena, si no se puede decir groserías, pero es un dolor horrible. Y me dijeron, pero no, usted había dicho que no le pusiéramos la anestesia. Y yo, me vale ver. A mí me ponen esa anestesia. Y bueno, en ese momento, pues, como el papá de mi hijo, pues, no pudo ingresar, mi hermana fue la que me acompañó en el parto. Porque en la habitación yo podía tener un acompañante. Y mi hermana no. Mi hermana gestionó. El hecho es que convenció a los doctores, al anestesiólogo para que me pusiera la anestesia, pero porque ya era muy tarde para ponérmela. O sea, ya prácticamente iban a ser mi hijo. Pero nada, me la pusieron y aparte de que yo la pedí súper tarde, el anestesiólogo me dio una dosis más elevada. ¿Qué te pasó? Pues yo estaba en otro mundo. O sea, yo me dopé mal. O sea, en el momento en el que yo tenía que pujar. Se durmió. No, yo era así. Y mi hermana, o sea, ni siquiera podía sostener. Tú sabes que en las camitas hay como unas barandas, como para que uno pueda sostenerse y hacer fuerza para pujar. Yo no tenía ni la fuerza para sostener esas barandas. Mi hermana era la que me sostenía la cabeza. O sea, fue a tal punto de la dosis o la yo no sé qué fue lo que pasó. El punto es que la doctora empezó, bueno, entonces yo hacía fuerza para que mi hijo saliera, porque ya estábamos ya estaba pujando, pero resulta que no hacía la fuerza suficiente. Entonces se le veía la cabecita de mi hijo y se metía. Se veía y se metía. Entonces ya mi hijo se podía... ¿ahogar o...? Eso tiene un nombre. ¿Espirar? Broncoaspirar. Broncoaspirar. Y se le podía deformar el cráneo, la cabecita. Y él ya se iba poniendo como moradito. Entonces la doctora dijo, no, si esta mujer no puja ya, la rasgamos. Y yo escuché eso y... Niña, se le pasó el efecto de la anestesia. Yo no quiero que me la deforme. Saqué la fuerza de donde no sé. Y bueno, nació mi bebé. Pero yo siempre me había imaginado ese momento. Yo decía, no, cuando mi hijo nazca y me lo pongan, va a ser un momento mágico, voy a llorar. Yo no sé, o sea, ni siquiera sabía identificar si eso era real o era un sueño. O sea, eso fue lo feo. Eso fue como lo único que no me gustó, aparte de todo lo anterior que ya les conté. Pero ya cuando ya tomé conciencia y el ver a mi hijo
ahí en mi pechito fue lo más mágico y lo más maravilloso. Creo que es el momento más importante para una mamá. Y el ver que tu hijo está bien, que tiene salud, y el darle por primera vez pecho. Una historia que tuvo de todo, dolor, dopamina. Ani, después de haber vivido esta historia que nos acaba de narrar, ¿qué pasaría si hoy tus hijos llegan con una noticia como esta? Bueno, yo creo que el que lo vive es el que lo goza, ¿no? Entonces, pues, de ahí a adelantarme a qué pasaría, no sabría decirte. Creo muy en mi corazón que los apoyaría 100% desde el principio, porque entendería como esa situación. Me molestaría, claramente, porque pues ahorita hay muchísimas opciones para que ese tipo de situaciones no sucedan. Pero pues siempre van a tener en mí un apoyo y siempre van a contar conmigo toda la vida. Entonces pues no, ni los maltrataría, ni les diría nada. Ni les diría se van de la casa, Ni se van de la ya casa. no van a estudiar más y llegan No. con las cuentas raras. No, los apoyaría al 100%. Angie, en tu caso, ¿cómo reaccionarías a una noticia así de un embarazo temprano de parte de una pareja de tu hijo? Bueno, yo creo que sería una noticia muy fuerte, porque pues uno espera que los hijos no repitan, no voy a decir errores, porque mi hijo no es un error, pero que no repitan la misma historia de uno, porque igual ser mamá joven tiene muchos desafíos, demasiados desafíos, y el ideal sería siempre traer un hijo teniendo como una estabilidad económica que hoy en día es tan importante, ¿no? Pero yo opino igual que Ani. Yo, pues ya que lo viví, sé lo duro que es, entonces no le daría la espalda a mi hijo, porque sería sangre de mi sangre, ¿sí? Entonces jamás lo rechazaría. Obviamente lo que dice Ani sería una noticia dura, pero miraría qué posibilidades buscar para apoyar. Bueno, esa es Angie la mamá, y de Angie la psicóloga. Angie la psicóloga, ¿qué les dice a de pronto a los adolescentes que puedan estar atravesando esa situación? Que hablen, chicos, que hablen a tiempo, porque cargar solos con ese tipo de noticias frustra mucho a una persona y anticipa de pronto a tomar decisiones equivocadas. De pronto si lo hablan, si lo comparten, obviamente con personas, con sus padres, primero es importante tener una muy buena red de apoyo. Esas personas lo van a saber aconsejar. Si no tienen un amigo o les cuesta contárselo a algún familiar porque les da miedo a sus papás, buscar ayuda profesional, pero que lo hablen, que no se queden callados y que miren todas las posibilidades antes de tomar una decisión anticipada. Eso creería, ese sería el consejo que yo les daría. Angie, Ani, gracias por haber hecho realidad este espacio, este primer capítulo de Parto sin Dolor, este primer parto. Gracias. Gracias por haber hecho parte de este pequeño sueño al que ya le podemos hacer check, hacer un podcast. A todas las personas que nos están viendo y que empezarán a seguirnos, los invitamos a que nos envíen sus historias de parto, no simplemente de parir, sino también de partidas, situaciones difíciles, no solamente dramáticas, sino también con humor, para leerlas al final de nuestros capítulos. Y los esperamos nuevamente cada semana con un capítulo en Parto sin Dolor. Gracias. Adiós, chicos, gracias. Parto sin dolor, donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza.